Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes. Ya estamos a 18 de enero del 2022, un martes bastante frío. Hay que abrigarse porque vamos a hablar precisamente de esta ola de COVID-19 que afecta a Guatemala con esta variante Omicron y que pues bueno, tiene a las autoridades muy pendientes de los datos y de las estadísticas. Esta noche precisamente vamos a hablar de esta cuarta ola, los indicadores y proyecciones, cuánto va a durar esta cuarta ola en el país y sobre todo la gran duda que tienen muchos, qué va a pasar con la Semana Santa, la Semana Mayor, que en este 2022 cae en el mes de abril. Pero bueno, saludamos a Marinés Rivera como todos los martes acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, un martes sí frío Muy frío. realmente, pero sí una cuarta ola, como ya lo mencionaba, ya es la cuarta ola, creo que vale también la pena mencionar, ¿verdad? ¿Qué tantas restricciones son necesarias en torno ya a esta situación? Empezando el tercer año de pandemia, ¿cómo podemos empezar ya a reaccionar? ¿No? Es parte ya de nuestra vida cotidiana, sin duda alguna, así que habrá que evaluar también esta situación, ¿no? Y sobre todo porque en diciembre, digamos, cuando esta variante todavía no se había pues diseminado tanto por el mundo, pensábamos en un 2022 ya iniciados, Con paz, vacunados, más tranquilos, pero pero se no. deja venir esta cuarta ola. Le vamos a poner en contexto porque precisamente a propósito de esta cuarta ola, la ciudad capital de Guatemala está a un paso de regresar a la alerta roja, esto según el semáforo epidemiológico, que debido a las últimas cifras de contagio y de los incrementos de casos de manera considerable, pues estaríamos a punto de llegar de pasar de alerta naranja a una alerta roja epidemiológica según este semáforo, puesto que quedan 3 días para que se actualice el semáforo COVID-19 y si la cifra de positividad llega a un 24%, pasaría la ciudad capital de Guatemala a la alerta roja. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas del comportamiento de la pandemia, vamos a hablar de las proyecciones que hay acerca de esta variante y de qué va a pasar en este 2022. Algunos expertos dicen que pudiese ser ya lo último de este virus. No lo sabemos, pero bueno, nos enlazamos a esta hora de la noche con el analista Rodolfo Mendoza de Diestra para que pues nos explique y nos pueda dar luces acerca de la pandemia del COVID-19 en Guatemala. Muy buenas noches, Rodolfo Mendoza, bienvenido. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, Marinés. Un gusto estar con ustedes y poder hablar de lo que está sucediendo y de lo que preveemos que sucederá en los próximos meses. Buenas noches, licenciado Mendoza, qué gusto tenerlo aquí con nosotros, como pues ya adelantábamos con Mario en la introducción, entrando a una cuarta ola, ¿no? Pero ya esta situación pues es distinta, tenemos vacunas de por medio, sin duda alguna una variante que es pues parece ser mucho menos dañina también. ¿Cómo está la situación de contagio en el país? ¿Cómo avanzan hospitalizaciones, fallecimientos? Si usted nos puede poner un poco en contexto del panorama. Sí, estamos viviendo una nueva ola en el país que depende a quién le preguntes, es la tercera, la cuarta o la quinta. Depende cómo veas las estadísticas. Bueno, vamos a llamarle la ola Omicron para que estemos todos con la misma designación. Estamos teniendo un aceleradísimo crecimiento de contagios, que es lo que se ha visto en otras partes del mundo donde Omicron ha llegado a ser la variante dominante y cada día son más, por supuesto, contagios y se está propagando a un ritmo acelerado que no habíamos visto anteriormente. Para poderlo ilustrar mejor, voy a proyectar una gráfica ahorita. Ustedes pueden ver allí en pantalla una gráfica donde en la línea roja vemos el promedio móvil de 7 días de lo que ha sido la cantidad de contagios. Y puedes ver la ola Delta que se extendió de mayo hasta su pico en agosto del año pasado. ¿Y cómo va Omicron? Y quiero que noten dos cosas. Primero, Omicron va mucho más rápido y acelerado de lo que fue Delta.
Y segundo, es muy probable que lo rebase y las proyecciones dicen que lo rebasen por mucho más. Estamos ante lo que será una ola probablemente gigantesca. Eso es lo que las proyecciones nos dicen, pero al mismo tiempo, perdón, estamos viendo muy pocas hospitalizaciones y muy baja tasa de fatalidad, que es lo que coincide con lo que estamos viendo en campo. Ahora bien, licenciado Mendoza, en esta gráfica que usted nos presenta, pues se ve en un claro ascenso esta ola de contagios. La pregunta es, ¿esta ola cuándo va a alcanzar su pico? Y digamos, ese pico pudiese ser sostenido o cuándo pudiésemos empezar a hablar y qué factores inciden en que esa ola empiece a decaer. Esa curva. Lo que estamos viendo de Omicron en todo el mundo ha sido muy similar y eso nos permite prever para Guatemala lo que va a suceder. Ya tenemos dos países donde Omicron llegó a su pico y se doblegó. Uno de ellos es Sudáfrica, el otro es Reino Unido. Yo creo que para final de esta semana estaremos viendo que en Estados Unidos se doblega también la curva y en algunos países de Europa. Eso nos habla que Omicron tarda alrededor de 3 a 4 semanas de un contagio acelerado y por lo tanto en Guatemala estaríamos viendo que pudiera estar llegando alrededor de la primera semana de febrero o incluso antes el pico de contagios. Originalmente las proyecciones de la Universidad de Washington decían que íbamos a estar llegando por el 15 de febrero al pico y recientemente lo adelantaron para ese 1 de febrero aproximadamente. Así que eso es donde creemos que vamos a llegar. El pico de casos probablemente sea el triple de lo que vimos anteriormente, así que no te extrañes que dentro de poco estén reportando 5,000, 8,000 o 10,000 casos. Pero así como sube, estamos esperando que baje también aceleradamente. Eso es lo que se espera de Omicron y que sea una ola que pase rápidamente. Licenciado Mendoza, y justo considerando esto que usted dice, digamos, en tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo se prevé ya ver una reducción de casos en Guatemala, tomando en cuenta ya todo pues, este comportamiento que se ha visto a nivel mundial? Ya hay países, como usted ya lo mencionaba, que empiezan a superar esta ola. En Guatemala, pues, ¿cuándo podríamos estar hablando de que ya la habremos superado? Yo creo que para febrero ya estaremos hablando que la ola está superada. Es lo que hemos visto en otras partes del mundo y seguramente se va a replicar en Guatemala. Un crecimiento rápido y acelerado y un descenso rápido también y así de acelerado. Así como vas a estar viendo 5, 8, 10,000 casos un día, en 2 semanas vas a estar viendo otra vez 800 casos. Eso es lo que ha sucedido. Así que la proyección nos dice que esta primera ola esta ola de Omicron no necesariamente estará llegando a marzo o abril de la Semana Santa, sino que para finales del mes de febrero probablemente ya esté en su punto bajo. Ahora bien, tal y como usted lo mencionaba, la experiencia y los datos lo que reflejan es que, bueno, al menos en Sudáfrica, donde sale esta variante, en donde se gesta esta variante, pues fue así, ¿verdad? O sea, entró muy rápido, salieron muy rápido los casos y ya, pues allí la ola de contagio ya ha descendido. En el caso de Guatemala, tomando en cuenta las estadísticas de población vacunada, ¿esto puede representar un problema en el mes de febrero si hablamos de que hay proporciones de la población que aún no han recibido la primera dosis, por ejemplo? Interesante de Sudáfrica, Mario, es que maneja índices de vacunación aún más bajos que los de Guatemala. Es cierto que Guatemala va muy retrasado en el reporte de personas vacunadas, pero Sudáfrica aún más retrasado. Entonces yo creo de que estamos viendo una comparación muy similar. Ahora bien, vimos lo mismo en Reino Unido, que tiene una alta tasa de vacunación. Estamos viendo lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en el resto de Europa. Así que es un comportamiento muy similar. Usualmente en los países triplican los casos, algunos ya van 4 o 5 veces más arriba. Sudáfrica fue el que menos subió la cantidad de casos, digamos, en proporción, pero
Hay que tomar en cuenta pues que Sudáfrica tiene menos pruebas que los demás, pero estamos hablando aproximadamente del triple de la ola, que es donde va Estados Unidos, 4 veces más, que es donde va Francia, o 5 veces más, que es donde va otros países como España. Y eso es lo que veremos en Guatemala. Así que estamos hablando que veremos reportes de 10, 12, probablemente hasta 15,000 personas. Va a ser una ola gigantesca como no hemos visto anteriormente, pero a eso hay que añadirle un segundo elemento, y es el elemento de los fallecimientos que estamos viendo, que es realmente el impacto que uno pudiera esperar más fuerte de parte del virus. Yo quiero proyectar una segunda gráfica para mostrar cómo ha estado el reporte de fallecimientos diarios en Guatemala por el día de fallecido. Y ustedes pueden ver allí, ya en pantalla, cómo Guatemala ha tenido en fallecimientos prácticamente 2 picos, el de julio del año 2020, el de agosto y septiembre del año 2021, y cómo a partir de entonces el número reportado de fallecimientos descendió drásticamente. Y ahora ves que estamos teniendo el punto más bajo de reporte de fallecimientos de toda la pandemia, menos desde el inicio de la pandemia. Y esto es consistente con lo que sucede en otros países. Entonces, nos da esto, que es el índice de fatalidad por mes, que en el caso de Guatemala tuvo su pico alto en junio del año 2020, tuvimos 6.7% de índice de fatalidad, y como puedes ver ha ido descendiendo, sobre todo cuando inició la vacunación masiva en el país. En el mes de diciembre la fatalidad fue 0.4% y en enero todavía no ha llegado al 0.1%. Licenciado Mendoza, bajo estos escenarios, lo que usted menciona, ¿verdad? Bajas tasas de mortalidad, sobre todo también bajas hospitalizaciones, digamos, ¿cuál debe ser la reacción de los gobiernos ante esta variante, sobre todo considerando pues que todavía se piensan en algún momento restricciones, ¿verdad? En el caso de Guatemala, incluso pensando en la Semana Santa y las procesiones que ya se estaban pensando en poderse realizar el próximo abril, digamos, ante estos escenarios, ¿cuál debería de ser la reacción que debería de haber de parte de los gobiernos ante la variante? Marinés, yo quisiera, antes de responderte la pregunta de los gobiernos, poner otra más, que creo que es la más importante ahorita de todas las gráficas, para entender Omicron y para entender también lo que está sucediendo entre la población y los gobiernos. Voy a compartir ahora una nueva gráfica. Esta gráfica es la tasa de fatalidad en el mundo de COVID. La tasa de fatalidad, como ustedes pueden ver, está en el punto más bajo de toda la pandemia. Y esto estamos hablando del promedio mundial. 0.4% es la tasa de fatalidad actualmente. Yo quiero repetir eso porque creo que puede mandar un mensaje de esperanza a toda persona que está contagiada ahí en su casa. Que pueda pueda temer el contagio de alguien más. Y quiero repetirlo y ser enfático en eso. La tasa de fatalidad de COVID, de Omicron de COVID, es la más baja de toda la pandemia. Es más, voy a decir algo que pueda sonar tal vez muy increíble, pero el riesgo de fatalidad ha descendido al menos 100 veces desde marzo del año 2020 para acá. Déjame ilustrarte. Las primeras semanas del año 2020, cuando COVID llegó al Reino Unido, y menciono el Reino Unido porque ya pasó la ola Omicron, entonces lo puedo usar como referencia. En aquellas primeras semanas, la tasa de fatalidad era el 16% de fallecimientos, es decir, de cada 100 personas que daban positivo, fallecían 16. O dicho de otra forma, aproximadamente de cada 6 a 7 personas positivas fallecía uno. En ese momento COVID era entonces un riesgo de proporciones gigantescas. Amenazaba a cualquier persona que pudiera dar positivo. La tasa de fatalidad fue reduciéndose a alrededor de un 2.5%, que es donde se mantuvo en la ola Delta, y actualmente en el Reino Unido es de 0.14%, es decir, 100 veces menor a lo que pasaba en un inicio. En otras palabras, de cada 1,000 positivos fallece uno. Y usualmente esa persona que fallece
es una persona no vacunada. Entonces, lo que estamos viendo una vez más es una gigantesca ola de contagios que nos está viniendo, que, ojo, no necesariamente estoy diciendo que hay que menospreciar un contagio, pero es una gigantesca ola de contagios sin la afección que había anteriormente del fallecimiento. Es más, la tasa de fatalidad de COVID ya está a los niveles de la tasa de fatalidad de la influenza, según se ha reportado en los últimos 10 años. Y eso es una muy buena noticia porque significa que COVID puede estar en camino a convertirse en una enfermedad endémica. COVID no va a desaparecer y eso es lo que tenemos que tener claro. COVID va a permanecer con nosotros como sucedió con la influenza cuando empezó hace más de 100 años esa pandemia de la influenza llamada la gripe española. Todavía permanece ese virus entre nosotros, pero no afecta. Es más, ya nunca contamos la cantidad de casos de la influenza y no tenemos ninguna sensación de riesgo alto de lo que es esa gripe. Y creo que lo mismo va a empezar a suceder con COVID. Se está transformando cada vez más en un contagio que no tiene letalidad. Ahora bien, voy a añadir esto para responder tu pregunta a Marinés, que preguntabas acerca de las restricciones de los gobiernos, porque aún estamos viendo restricciones en algunas partes del mundo. Creo que la más notoria ahorita fue la del tenista Djokovic al no dejarlo ingresar a el abierto de Australia de tenis, y que lo mismo sucedió recientemente en Francia, que le han dicho que si no llega vacunado no lo dejarán jugar. Esa es una de tantas, ¿verdad? Tenemos otras restricciones como Austria, que dice que va a poner una vacuna obligatoria, o Italia, que dio un mandato de vacunación para todos los mayores de 60 años. Ese tipo de cosas todavía se están dando y la gente entonces se pregunta ¿por qué? Porque estamos teniendo prácticamente una dualidad. Por un lado, la población está tomando una gran libertad ya de salir a consumir y salir a trabajar. En Guatemala, por ejemplo, el día de hoy tenemos más gente saliendo a comercios, a restaurantes, a centros de diversión, que lo que teníamos antes de la pandemia, en un mayor porcentaje. Y tenemos también más trabajadores en centros de trabajo de lo que había anteriormente de la pandemia. Eso quiere decir que el guatemalteco ya retomó su vida normal en un inmenso porcentaje. Claro, hay un pequeño porcentaje que aún no, pero un inmenso porcentaje. La gente ha aprendido a vivir con el virus porque ve el riesgo de fatalidad y lo toma como un riesgo más, como el riesgo de poderte accidentar en un automóvil o en el bus urbano que tomas, o el riesgo que tienes al caminar en la calle. Toda actividad humana tiene un riesgo y COVID siempre va a tener un pequeño riesgo, pero es tan pequeño que ya no está infringiendo el temor de antes, y eso ha permitido la reactivación económica, la reactivación social, la reactivación comercial y laboral que estábamos esperando. Ahora bien, en medio están los gobiernos todavía considerando las restricciones. Y yo creo que aquí, para poder entender, quiero explicar dos cosas. Número uno, Omicron todavía es muy reciente. Apenas fue anunciado al mundo hace 2 meses. Así que es normal que una autoridad de salud tenga cautela en estas alturas del partido. Creo que es lo que esperaríamos de cualquier autoridad de salud. Y lo segundo es que las altas tasas de contagio hace que todavía se acerquen a los hospitales mucha cantidad de personas buscando una atención médica, aunque su enfermedad sea leve. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. La cantidad de personas que está hospitalizada es alta porque mucha gente está contagiada. En su gran mayoría son contagiados leves, sin mayor gravedad, pero aún así recargan el sistema de salud. Y para las autoridades de salud, ese es el principal indicador, es cómo está la ocupación hospitalaria. Entonces, como te digo, tenemos una dualidad. La población, por un lado, lo que mira es una baja fatalidad y dice, el riesgo es cada vez menor, tengo que recuperar mi vida. Y por otro lado, las autoridades de salud miran el riesgo de una ocupación hospitalaria y lo que dicen es, tenemos que tomar medidas para que esto no se sobrecargue. Eso es del enfrentamiento que estamos viviendo cada vez más ahora, pero
Yo creo que ya bastantes autoridades de salud en el mundo, por ejemplo, Reino Unido es un ejemplo de ello, eh, no están tomando la conciencia de que no pueden seguir recargando de restricciones. Y creo que eso es lo importante. Ya no pueden haber más restricciones. No es que si lo necesite o no el virus, es la población no solo ya no lo aguanta, ya no la cree tampoco. Ya cada vez hay una mayor resistencia a ello y realmente el mundo está empujando para que retornemos gradualmente a la normalidad que conocíamos anteriormente. Y tomando en cuenta esos elementos, estaríamos hablando de un 2022 en donde pasemos ya a hablar del COVID-19 como algo endémico. Algunos expertos dicen que en base a lo que se ha visto con el comportamiento de esta variante Omicron, que ya se ha explicado acá bastante en varios espacios, en varios programas, pudiesen ser, dicho coloquialmente, los últimos coletazos de este virus. Esa tesis, esa teoría, ¿qué tanto la respaldas? A ver, Mario, yo quisiera comenzar dando una predicción muy osada. Yo creo que lo peor de COVID ya quedó atrás y lo voy a medir en fallecimientos. Hubo más fallecimientos en el 2021 que en el 2020. Así que podemos decir que el 2021 fue un año todavía más fuerte de COVID. El 2022 va a haber en todo el mundo menos fallecimientos que en el año 2020. Eso es lo que estoy diciendo. Lo peor de COVID ha quedado atrás. ¿Eso quiere decir que COVID ya terminó? No. Las pandemias todas terminan un día y COVID va a terminar. Históricamente así ha sido, pero las pandemias no terminan un día, sino que se van desvaneciendo gradualmente. Y eso es algo importante que debemos entender al saber responder la pregunta que tú hacías. ¿Sí? ¿Será que ya terminó? ¿Será que no va a terminar? Yo lo que creo es que las pandemias terminan gradualmente y comienzan primero por la población. Los primeros que te van a dar el pulso de que COVID está quedando atrás es la población y ya lo están dando en el estilo de vida que han escogido, pero solo sal a la calle y mira el tráfico que está habiendo, la asistencia a trabajo y a comercios. Tal vez se va a mermar un poco en las siguientes 2 semanas, pero en febrero y marzo va a retomar su fuerza. Mira lo que sucedió en diciembre, o sea, la gente está empujando por una vida normal. Pero no necesariamente toda la sociedad va a hacer lo mismo. Yo esperaría, por ejemplo, que los medios de comunicación no vayan tan rápido como la población. Yo creo que COVID va a tener todavía titulares en medios de comunicación, sobre todo aquellos que quisieran ser más alarmistas. Y dicho sea de paso, le digo esto a la población, hay medios de comunicación que se fijan en cantidad de contagios y entonces siempre su noticia va a ser más alarmista y ahí va a haber medios de comunicación o información en redes sociales si usted reciba que van a hablar acerca de los fallecimientos y por lo tanto su postura va a ser más optimista. Entonces, cuando usted lea una noticia de Omicron, fíjese qué es lo que le están reportando, si es cantidad de contagios o si son cantidad de fallecimientos. Pero regreso acá, a ver, yo creo que los medios de comunicación van a seguir incluyendo la noticia, como creo que con lo que lo tienen que hacer, lo van a seguir incluyendo la noticia por más tiempo de lo que la población va a estar pendiente en su mente del riesgo de COVID. Creo que los gobiernos tardarán también un poco más en dar ese paso junto con la población, pero al final los políticos tienden a ser pragmáticos y entienden muy bien que deben seguir lo que la mayoría está diciendo. Y creo que va a haber sectores que se quedan cada vez más rezagados. Creo que el sector de los colegios y las escuelas probablemente va a batallar un poco más en retornar a la normalidad, porque se trata de niños, que es el grupo etéreo al cual protegemos nosotros muchísimo, el grupo etario, perdón, al que protegemos, y también porque la vacunación de niños no va tan avanzada como la de adultos, pero los que van a dar todavía más atrás son los profesionales médicos. Ustedes van a poder seguir consultando a médicos y ellos van a estar siempre pendientes de COVID, y no es para menos, son los que atienden casos y contagios y ven gente fallecer delante de ellos, así que van a seguir sonando la alarma que van a haber casos delante de ellos y que debemos seguir cuidándonos. Eso es lo normal, pero eso es lo que creo que va a estar pasando en el año 2022.
No necesariamente puedo asegurar que esta es la última ola que vamos a tener. Creo que vamos a tener todavía algunas otras, probablemente cada vez con mucho menos cantidad de fallecimientos. Lo que yo creo es que cada vez el número de contagios se va a ir reportando menos, no durante esta ola, sino en las próximas olas. Y es que todavía no tenemos inmunidad de rebaño, ni tenemos a todas las personas con defensas en el mundo. El 60% del mundo está vacunado, falta todavía bastante para que lleguemos a inmunidad de rebaño. Así que vamos a esperar, sí, nuevas olas, nuevas oleadas, pero es lo mismo que estamos teniendo con influenza. Hay de repente una ola de influenza que afecta a la población y creo que así va a llegar a ser COVID, va a llegar a ser una enfermedad presente con la cual podemos vivir, pero que ya no nos da una incertidumbre de riesgo. Creo que eso es lo principal y eso va a hacer que la gente se mueva y simplemente empiece a vivir cada vez más en la vida que conocía y se proyecta hacia el futuro. Licenciado Mendoza, en estos nuevos escenarios, pues sin duda alguna, las recomendaciones, ¿verdad? Uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos siguen siendo las mismas, pero digamos, la herramienta que sigue utilizando Guatemala hasta este momento también es el semáforo, ¿no? Y Guatemala ahorita pues está a un paso de regresar a alerta roja. ¿Cómo evaluar este mecanismo del semáforo que hemos estado utilizando, sobre todo en los departamentos, contemplando y tomando en cuenta esta nueva variante, pues que tiene implicaciones distintas? Digamos, ¿cómo evalúa usted el semáforo en torno a este nuevo escenario? Yo creo que el semáforo fue una gran herramienta en julio del 2020 para regresar a la actividad económica. Fue nuestra principal arma de defensa en contra de las olas y funcionó, a la verdad, muy bien. Guatemala fue uno de los primeros países en adoptar uno de esos sistemas en el mundo. El resto del mundo siguió ese ejemplo. Y yo creo que funcionó bastante bien en prevenir y en darnos una idea por colores por municipio, que también fue otra muy buena aplicación. El semáforo, creo, también ha quedado ya atrás. Así como fuimos de los primeros en adoptarlo y el mundo nos siguió, también somos de los últimos que todavía lo mantiene vigente. Ya el resto del mundo los ha ido quitando porque ya no tiene sentido contar contagios. El mundo está contando más vacunación y creo que es así como deberíamos de regirnos ahora, por el avance de la vacunación. Está probado de que una persona vacunada en esta ola tiene 13 veces menos posibilidad de estar contagiado hospitalizado y muchas más veces todavía posibilidad de llegar a fallecer. Entonces, lo más importante es el avance de la vacunación y eso es a donde se han movido los demás países y nuestro llamado a las autoridades de salud ha sido: debemos reformar, debemos ajustar ese semáforo. Creo que ya quedó pequeño, ya quedó fuera, digamos, de la situación actual. Cumplió su función, pero el contexto cambió. Ya hay vacunación, hay tratamientos, el índice de fatalidad bajó y creo que deberíamos de poderlo ajustar. Ahora, actualmente todavía tenemos hasta la última actualización bastantes, la gran mayoría de municipios en amarillo. Yo esperaría que para este sábado tengamos muchos más en naranja y muchos más en rojo y esa tendencia continúe y probablemente veamos de nuevo un mapa pintado de rojo para febrero. Hablando específicamente de los municipios, cómo está cada uno. El municipio de Guatemala, que ha sido el que más ha estado en naranja de todos, está teniendo, digamos, como decimos, entre Jerez y la frontera. Un día estuvo en rojo y otro día estuvo en color anaranjado. La clave es no pasar el 25% de positividad. El día de ayer estábamos en 24.8%. Si se cruza a 25, la ciudad de Guatemala quedará en rojo. Es cierto que la cantidad de pruebas está subiendo, pero si yo tuviera que dar una predicción, yo diría que el semáforo en la ciudad de Guatemala va a estar en rojo el día sábado en un 60%, es decir, 60% rojo, 40% naranja. Estamos viendo otros municipios que aquí voy a ver. Villa Canales está actualmente en rojo y creo que se va a quedar en rojo. Es decir, el día de hoy, si el cierre se hiciera ahora, estaría en color rojo y creo que así va a quedar. Lo mismo con Villanueva. Santa Catarina, Pinula
es el que más fuerte está en color anaranjado y hay una posibilidad fuerte que se quede en color anaranjado, pero San Miguel Petapa aparece en rojo. Y luego tenemos San José Pinula y Fraijanes también en color naranja, pero Fraijanes con más posibilidad de pasar a rojo o con más riesgo de pasar a rojo que San José Pinula. ¿Por qué leo esto? Porque muchas personas lo preguntan por las escuelas y por los colegios. Como sabemos, en color anaranjado se puede ir presencialmente y en color rojo ya no se puede ir presencialmente. Y lo que estamos esperando es que muchos municipios, con algunas excepciones, probablemente Santa Catarina Pinula, San José Pinula y tal vez Fraijanes, queden en color anaranjado. Ahora bien, digamos, con esta ola, con esta previsión de los contagios que van a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, pues si bien es cierto, ya está demostrado que no provocan hospitalizaciones y la letalidad es muy baja, pero hay una realidad, Rodolfo. En nuestro país, un accidente de tránsito con 12, 13 heridos colapsa la emergencia del Hospital Roosevelt, por ejemplo. Y no digamos con esta ola que se viene, no con esto quiero sonar pesimista, pero habrán personas que van a necesitar asistencia hospitalaria. ¿Puede esto en febrero provocar una vez más que los hospitales los veamos saturados? Y yo quiero comenzar diciendo esto, Mario, el hecho que estemos hablando que la tasa de fatalidad es bajísima y que estemos hablando ya de un 2022 que gradualmente va a ser cada vez más normal, eso no significa que no deje de ser precavido y cauteloso. COVID sigue siendo y sigue representando cierto nivel de riesgo, pero no tenga temor, no tenga miedo, no se aflija, sea cauteloso, tome todas las medidas que usted ya conoce y desarrolle los planes que usted tenga. Ese es el mensaje que yo quisiera darle a las personas, es cautela, no temor ni miedo. Respondiendo a tu pregunta específicamente, Mario, sí existe un riesgo y creo que lo tenemos que tener claro de que los hospitales se llenen para febrero. Todavía no están así. Los reportes que yo he visto y que he escuchado de las autoridades de salud es que el sistema de salud está alrededor de un 30-35% lleno, lo cual es bastante bajo. Y lo que he escuchado también de algunos hospitales privados es que han tenido o muy pocos o ningún contagiado de COVID actualmente internado. Pero hay que recordar que hay muchísimos contagios y si bien es cierto, el porcentaje de hospitalizados baja drásticamente, también es cierto que son tantos los contagiados que inevitablemente llegan muchas personas a los hospitales. Entonces, lo que vimos en otros países, en Sudáfrica no hubo colapso hospitalario, tampoco lo hubo en Reino Unido. En Estados Unidos sí ya tienen el récord de personas ingresando a hospitales, así que eso sí no ha sido parejo en todos los países, en unos sí y en algunos otros no. En Guatemala habrá que observarse qué va a suceder. Primero Dios no, obviamente deseamos que no se nos saturen los hospitales, tanto por el enfermo como por los profesionales médicos, pero sí es un riesgo que pueda estar en un futuro cercano para el país. Licenciado Mendoza, ya usted lo mencionaba, digamos, se ve incluso en las gráficas, tema de movilidad, ¿verdad? Estamos regresando ya a la normalidad, los guatemaltecos retoman ya sus actividades, pero ¿cómo justamente empatar ambos, ¿no? Estos riesgos que obviamente autoridades como el Ministerio de Salud deben prever bajo una variante así, y al mismo tiempo ese relajamiento y podemos decirlo incluso, ¿no? Ya desesperación también de la población, han sido 3 años casi, pues empezando el tercer año de pandemia bajo estas medidas. ¿Cómo empatar ambos? ¿Cómo empezar, pues poco a poco, a retomar esa normalidad que parece que empieza a llegar ya en este año 2022? Yo veo, Inés, que ese empate que tú dices entre el retorno gradual a la normalidad de la población y el relajamiento, llamémoslo así, de las autoridades de salud, no se va a dar en los próximos días. Las autoridades de salud mantienen todavía un nivel de alerta alto.
creo que como debe de ser, hay muchos todavía cosas que no conocemos y están siempre alertas. Pero yo creo que las autoridades de salud comprenden lo que está sucediendo. Los números son claros y ellos lo tienen también frente a ellos. Y lo que están, creo, es esperando que el tiempo vaya dándole la razón a los números, como así va a ser, ¿verdad? Creo que así va a ser. Yo vengo diciendo desde octubre que el año 2022 va a ser el primer año post-COVID, lo mantengo todavía. Creo que había dos pruebas que superar. Una era el invierno en el hemisferio norte del mundo y el otro era la aparición de una nueva variante. Estamos en el pináculo de esa prueba y lo que estamos viendo de esto me lleva a mí a proyectar hacia un futuro de que efectivamente el año 2022 va a ser el primer año post-COVID. Aún así, creo que en lo que todos nos empatamos, como tú preguntas, Marinés, eso sí va a tomar tiempo y para algunos va a ser una cuestión de sensación, sobre todo para la población. Para otros, como las autoridades, probablemente va a ser un asunto de la experiencia que se haya logrado después de haber pasado por esta ola. Así que creo que vamos a tener que tener paciencia para que todos lleguemos al mismo punto en el cual veamos que COVID ha quedado atrás en nuestras vidas. Por el momento, y no quiero que nadie me malentienda en lo que estoy diciendo, por el momento tenemos delante 2 semanas que los contagios habrán de crecer fuertemente. Vamos a tener una ola gigantesca en Guatemala como no la habíamos visto antes, pero si sigue todo como va, el índice de fatalidad también va a ser bajísimo, bajísimo, como está pasando en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir, digamos, con todas estas actividades que paulatinamente, pues bueno, uno las ha comenzado a volver a vivir, pero no se abre del todo? Y me refiero, Rodolfo, a temas como conciertos, espectáculos públicos, digamos, todavía hay cierto recelo de la población, sobre todo porque, digamos, se da esto después de las fiestas de diciembre, cuando todo mundo, y me incluyo, todo mundo bajamos la guardia y no estábamos muy presentes de esta variante y nos contagiamos. Y después pareciera estos primeros días de enero, pues pareciera que la gente empieza también un poco a tener recelo de volver a esas actividades donde hay conglomeración de muchas personas. Esto, digamos, ¿crees que en el 2022, poco a poco, o mejor dicho, aceleradamente, vamos a volver a tomar la confianza en ir a espectáculos, conciertos, tal y como era la vida antes de esta pandemia? Sí, yo creo que también depende de cada actividad, Mario. Lo que hemos visto en las estadísticas es que hay unas actividades que la gente rehuye o se guarda de ellas más que de otras. Por ejemplo, el salir a un comercio, un supermercado, una farmacia e incluso el salir a comprar sufre poco, pero las actividades de ocio sufren más. O sea, la gente lo primero que deja es la diversión. Otro índice que sufre cuando viene una ola es el de visitas a un centro de trabajo, es decir, la presencia laboral. La gente guarda y dice, mejor hagamos una reunión de teletrabajo en vez de ir a la oficina o tener una reunión presencial. Entonces, como que se tiende a recortar eso, ¿verdad? En nuestro país diría, de las primeras cosas que se recorta es el colegio, la asistencia al trabajo y el ocio, y de las últimas cosas que se va recortando es la asistencia a comercios esenciales y a otros comercios por extensión. Hay algunas cosas que en el mundo todavía no han llegado a un nivel, digamos, alto, como los viajes, aunque ha habido temporadas altas de algunas semanas, el porcentaje todavía no ha llegado a un nivel alto. Lo mismo, por ejemplo, otras actividades como el cine o las iglesias, en las cuales han sufrido digamos, han sufrido lo que es el no tener la presencia plena de lo que tenía antes, aunque han habido películas recientemente que han conglomerado a mucha gente. En general, la estadística dice que todavía no se ha recuperado plenamente. Entonces, depende de la actividad. Yo creo que esa confianza se va a ir dando cada vez más.
sobre todo en los centros urbanos y la región metropolitana, donde tenemos un alto índice de vacunación. La gente va a retomar esa confianza, y yo creo que pasada esta ola Omicron de febrero, vamos a estar viendo otra vez una actividad plena, como la estuviste viendo en el mes de diciembre aquí en Guatemala. Licenciado Mendoza, ya acercándonos al final, el tema de la vacunación, porque es lo que realmente preocupa cuando hablamos de una nueva normalidad, ¿no? Nos dicen que pues si no avanza la vacunación en Guatemala, realmente nos alejamos de retornar a esa normalidad. ¿Cómo ve usted el avance de vacunación en el país? ¿Deberíamos preocuparnos de este factor en este retorno a esta nueva normalidad? Bueno, yo creo que ya pasamos del punto de estar preocupados. Eso estuvimos preocupados desde mediados del año pasado, que Guatemala comenzó tarde y que pues avanzó lento en un inicio. Guatemala es, creo que lo hemos dicho varias veces, el país de toda la región que va más retrasado en el reporte de personas vacunadas. Y por mucho, no es por poco. Ya toda Latinoamérica, todos los países tienen más de la mitad de su población vacunada con al menos una dosis, y Guatemala está reportando apenas el 37%, que es un poco más de la tercera parte. Es cierto que hay una mayor distribución de vacunas los últimos días, en su mayoría vacunas de refuerzo, y hace falta realmente expandir aún más la vacunación en el interior del país. Yo lo que creo que hay aquí, Marinés, es que estamos delante de un fenómeno de subreportaje de vacunación. Yo lo que creo es que ha habido más personas vacunadas de lo que el sistema nos está diciendo, y creo que eso explicaría por qué la gran diferencia entre Guatemala y el resto de países. Y yo creo que su reportaje es bastante grande en Guatemala. Y pues lo que habría que hacer es buscar la forma de digitalizar todos esos reportes de vacunación para tener una mejor lectura de lo que está pasando en el país. Pero sí, el 2021 fue el año de la vacunación. En el caso de Guatemala, todavía estamos lejos de llegar a los niveles necesarios, pero al menos todo lo que son regiones urbanas y región metropolitana, ahí sí tenemos una alta vacunación. En el interior, sobre todo en áreas rurales, hay muy baja vacunación, pero es también de ver al momento de considerar cualquier proyección, que en el interior el contagio corre muchísimo más lento. Entonces, para decirlo en otras palabras, los lugares con mayor riesgo de contagio del país son los que tienen más alta índice de vacunación. Así que esperemos que eso nos incida para que nos proteja de la gravedad de lo que va a ser Omicron y de la gravedad de los múltiples contagios que se dejan venir en los próximos días. Bueno, pues muchas gracias a Rodolfo Mendoza de Diestra por haber estado con nosotros esta noche hablando acerca de el COVID-19 y lo que podemos esperar para las próximas semanas. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Bueno, yo creo que hay una frase muy importante que dice Rodolfo Mendoza esta noche en cuanto a que hay que ver esto con precaución, pero ya no con temor, ¿verdad? Así Porque es. nos guste o no, hemos tenido que salir, hemos tenido que aprender a vivir con el virus, hemos tenido que salir a trabajar, hemos tenido que salir a recuperar la vida. Uno no puede estar encerrado todo el tiempo. El ser humano no nació o no fue creado, según la creencia de cada quien, para estar encerrado, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir con esto y sobre todo seguir con la precaución, la prevención, pero la vida sigue. Exactamente, Mario. Yo creo que al final, bueno, COVID se ha vuelto parte de nuestra normalidad, ¿no? Ahora retornar a una vida, a un mundo sin todo esto que hemos estado viendo en estos años parece una nueva normalidad, así que sin duda alguna siempre con precauciones y vamos poco a poco a ver si regresamos a lo que alguna vez fue, ¿no? Esta vida. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un excelente descanso.